Sobre los apagones, la gente se sigue quejando del aumento de la tarifa eléctrica y además el famoso pacto eléctrico. Tenemos aquí a Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad o las EDES y secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta con CDN. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia de este programa. Qué bueno que estés con nosotros, Andrés. Ahí veíamos un reporte que han preparado nuestros compañeros del reporterismo y bueno, hay mucha gente incómoda, molesta. La tarifa eléctrica lo habíamos conversado contigo, incluso en otras ocasiones que habías venido al programa, que iba a tener unos incrementos y que eso iba a generar, por supuesto, un efecto de inconformidad en las personas. ¿Cuál es el reporte que ustedes están manejando? Mira, realmente la tarifa eléctrica en promedio, me parece que lo que subió fue cerca de un 4% cuando miramos todos los niveles de consumo. El nivel de consumo que más subió fue un 9%. Ahora bien, si bien cuando se hizo la primera vez en octubre y se hizo de nuevo en enero no hubo tales inconformidades o tales reclamos, ahora sí se van a dar, pero no es tanto por el incremento del costo del kilovatio, es porque cíclicamente tenemos un incremento del consumo. Si miramos para atrás, probablemente en este mes, hace un año tuvimos la misma conversación y no se había hecho ningún incremento. Lo que pasa es que, lo que hablábamos hace un minuto, no es lo mismo, son los mismos equipos eléctricos, son las mismas personas, pero lamentablemente no son los mismos consumos. No es lo mismo, por ejemplo, el aire acondicionado que tenemos acá, ya a esta hora, a las 8 de la mañana, con 30 grados centígrados, que hace 4 meses, cuando a las 8 de la mañana teníamos 23 grados centígrados. No son los mismos consumos. Igual pasa con las neveras, son los patrones de consumo. Por eso, para nosotros es tan importante llamar a la población a que hagamos el uso responsable de la electricidad. Es importante, sí, hace una semana una diputada lo dijo, y ella lo dijo responsablemente, aunque me hagan un meme, pero sí es importante que cuando salgamos de una habitación apaguemos el bombillo. El ahorro. El ahorro de la electricidad, sobre todo porque, y recordemos, el año pasado hablábamos de que ya la demanda eléctrica nacional estaba llegando a la capacidad instalada a nivel nacional. Por eso en el gobierno nos hemos lanzado a estos programas de licitaciones y esperamos que para este año hayan 400 megavatios nuevos en el sistema eléctrico, pero de todas maneras tenemos que hacer un uso responsable de la electricidad para que ésta no se nos dispare y lamentablemente tengamos restricciones por falta de capacidad de generación. Andrés, bueno, de todas maneras al PRM le iban a tocar 3 veranos. Sí. O sea que desde el fondo hay alguna imprevisión. Acuérdense que ustedes prometieron el fin de los apagones, pero siguen los apagones. Y viste el reportaje previo, está el aumento de la tarifa, sea por elevado consumo, por lo que sea, pero la gente lo que entiende es que está pagando más por un servicio que no es bueno. Mi pregunta va en la siguiente dirección. Dicen que entre los problemas que hay es que hay mucha burocratización, que las cosas no caminan. Recién acaban de nombrar a Lara Hernández como presidente del Consejo. Esa es la lectura que le da a alguna gente, como que las cosas no estaban caminando y se busca que comiencen a fluir todos esos procesos. Mira, es interesante, y yo me refiero, y es bueno referirse a ese reportaje, por lo que dicen las mismas personas. Mira, nosotros somos muy conscientes, y yo creo que lo dije acá desde el primer día, el problema eléctrico es un problema histórico, que va a tomar tiempo su solución, que no hay una receta y que requiere la participación de todos. Ahora sí hay un detalle que a veces es imperceptible, y es que estamos en una nueva discusión. ¿Cuál era la discusión? ¿Cuál era la queja de los usuarios acá? Y es válida, ¿eh? Yo no me escudo en nada, pero es válida en el sentido de que la luz a veces es intermitente, hay una falla y se me va por 5 horas, un día. Se va una fase. Se va una fase.
O sea, ya no estamos hablando de que son 14 horas programadas todos los días, que me la anuncian en el periódico, y que yo sé que se me fue en Guachupita, no va a haber luz, hoy desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y mañana desde las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana. Tal vez el factor sorpresa, lo que a la gente no le gusta entonces. Bueno, lo que te digo es, estamos en otra discusión. Antes era la discusión de la ausencia del servicio. Ahora sí, y esta es una discusión que tenemos que abordar, la estamos abordando, que es la discusión de la calidad del servicio. Ya el servicio está. Ahora, ¿cómo lo dotamos de la calidad que la sociedad requiere? En eso es que trabajamos. Pero lo primero que teníamos que hacer era que el servicio estuviera. Ahora sí estamos hablando de calidad, sí. Y sí, como yo les dije, en estos veranos, los problemas de calidad se agudizan. Pero fíjate que las discusiones que estamos teniendo este año de problemas de calidad no son las mismas que tuvimos el año pasado. Ya no estamos hablando que se me va una fase, ya estamos hablando de que se me vuelve intermitente, ya no estamos hablando que se me fuera subestación. O sea, es un proceso, pero creo que en el proceso estamos avanzando. De hecho, las estadísticas son frías y no reflejan la incomodidad que puede tener un ciudadano al momento de que tiene una falla en su casa y se pasa 4 horas sin energía. Pero las estadísticas, por ejemplo, antes de la semana pasada, por quejas de los usuarios, yo pedí y revisé, por ejemplo, las horas de interrupción mensuales que tenía un circuito tan difícil como los Guaricanos. Y es válido que la gente se queje, nosotros lo aceptamos humildemente. Pero estamos hablando que los guaricanos se estaban quejando por 30 horas de interrupción en un mes. Ese era un sector que tenía una programación de 14 horas diarias. Evidentemente, las 30 horas no fueron una diaria. Fue que un día falló y se fue 6 horas. Otro día falló, se fue 6 horas. Y así. Entonces, sí, nosotros reconocemos la necesidad y les reiteramos nuestro compromiso a la población de seguir trabajando en la mejora de la calidad del servicio, que ya es la discusión a la cual nos enfrentamos. Por suerte, la sociedad, y es un tema de la sociedad porque esto es una ventaja para la sociedad, ya saltó del problema de la ausencia del servicio, que era la norma histórica. Y ahora entramos en una discusión nueva, la discusión de la calidad. Con Dios mediante, esto se solucionará en 2 o 3 años y entraremos en otra discusión. Pero eso son las sociedades, tienen que evolucionar. Lara Hernández, lo que se dice que había un cuello de botella en energía y mina, por eso se habla de desburocratizar un poco el asunto. Mira, tú sabes que el sector está en proceso de reforma y las reformas tienen etapas. Ya desde el principio, la reforma que ordenó el presidente apuntaba a la delimitación clara de los roles de cada fase de la estructura sectorial, de cada área. Entonces, lo primero que había que hacer era eliminar aquel ente que estaba en todo, que era la CDE, ya eso está en el Congreso, ya se está eliminando. Segundo, había que crear un verdadero hacedor de políticas públicas, que es el Ministerio de Energía y Minas. Había que fortalecer el rol de la Superintendencia de Electricidad. Y ahora llegamos a la fase en que las empresas eléctricas tienen que ser esencialmente lo que son, empresas. Y empiezan a desvincularse de las autoridades, de los órganos de autoridad de la administración para que puedan operar en el mercado. Y a eso es que básicamente responde la reorganización de la gobernanza de las distribuidoras y la designación del señor Lara como presidente del Consejo de las Empresas, y que ya el ministro de Energía y Minas se enfoca exclusivamente en sus funciones como rector y hacedor de políticas públicas, y las empresas ya sencillamente nos enfocamos en nuestras labores comerciales y de atención al servicio. Hablemos del pacto eléctrico. He visto diferentes figuras políticas de importancia nacional decir que es atropellante lo que hace el gobierno con el tema de los apagones, con la falta de energía de la gente, con aumentarle la tarifa eléctrica a la gente. Sin embargo, quiero que nos cuentes cómo se da, cómo se
está ejecutando lo de el aumento de la tarifa. Varias de esas personas que critican el aumento de la tarifa eléctrica, que la critico yo también porque se tuvo que haber empezado a hacer desde hace años, pero por temas políticos aquí no se ha hablado de una manera sincera sobre el desmonte de los subsidios para la tarifa eléctrica, empresarial e individual. Pero todo el mundo firmó el pacto eléctrico, inclusive los que hoy critican que se aumente la tarifa, sus firmas están ahí plasmadas de acuerdo a todo lo que planteaba el pacto eléctrico, y una de esas cosas era sincerizar todos los subsidios, y sincerizar los subsidios era aumentar de manera progresiva y sostenida el precio de la tarifa. ¿Cómo se va a manejar esto y qué piensan ustedes cuando ven las críticas, sabiendo que esas mismas personas que critican estuvieron de acuerdo cuando se sentaron en esa mesa a hablar de esos aumentos? Mira, lo que eso quiere decir es básicamente un lamentable ejercicio de oportunismo e irresponsabilidad. El pacto es el conjunto, o mejor dicho, es el acuerdo de toda la sociedad de cómo vamos a llevar al sistema para darle calidad y sostenibilidad. A mí me llama la atención las quejas sobre los apagones, más allá de lo que le dije, que nosotros reconocemos la necesidad de dotar, de mejorar la calidad del servicio y estamos trabajando en ello. Pero, por ejemplo, el pacto eléctrico para este año lo que establecía era que la satisfacción de la demanda fuera un 92%. Nosotros estamos hablando en este año de una satisfacción de la demanda cercana al 99%. Ese 1%, estamos hablando de una media de 30,000 hogares sin energía, y es molesto, y es con lo que estamos luchando. Pero con el aumento de la tarifa, a mí también me llama la atención el tema, lo que se ve oportunista. Porque primero, como bien tú señalas, estas personas suscribieron que la tarifa debía de ajustarse en un periodo de 21 trimestres, es decir, casi 6 años. Esos 21 trimestres iban a tener los aumentos que se están previendo. De hecho, el gobierno dominicano ha asumido en gran medida parte de los aumentos que ha acaecido en el costo de la electricidad, porque no podemos engañarnos. Aunque Ucrania y Rusia, de verdad, están muy lejos de República Dominicana, está muy cerca del mercado internacional de los combustibles. Y han tenido un impacto muy fuerte la situación en Europa, sumado a la situación de la salida del COVID, en el costo de los insumos energéticos. Para ponernos en contexto, el carbón hace 12 meses costaba 80, 90 dólares la tonelada métrica. Hoy en la mañana, que es una de las primeras cosas que yo hago, revisar los precios de la energía, costaba 412 dólares la tonelada métrica. El gas natural, que nosotros usualmente recibimos Henry Hub de Estados Unidos, hace un año costaba $3.25, hoy está en $6.50. Pero es más grave aún, porque en Europa, que tenía precios similares al de Estados Unidos, hoy cuesta 60 dólares. Entonces hay un interés natural de transferir ese gas natural a Europa y no dejarlo en este hemisferio. Entonces, con esas cosas es que nosotros estamos lidiando. Y eso sí impacta en el precio de la electricidad de manera directa. Ahora, el gobierno dominicano lo que está haciendo es cumpliendo la responsabilidad que asumimos en el pacto eléctrico, de ir sincerizando la tarifa, pero también estamos no transfiriendo la totalidad del costo de esta situación coyuntural. Porque sí entendemos que la situación de los combustibles es coyuntural y que no podemos transferir todo el costo de esta situación coyuntural a la ciudadanía para no crear un problema estructural. Andrés, estaba leyendo un artículo de Bernardo Castellanos, que ha estado durante mucho tiempo vinculado al sector energético. Él habla de que el pacto eléctrico es un mamotreto, dice que no han logrado reducir las pérdidas, que no han reducido tampoco la empleomanía tanto de las distribuidoras como de Punta Catalina. A mí me gustaría tener de tu parte una respuesta sobre ese sentido. Revisando el tema de las pérdidas, no me llevé nada más de Bernardo Castellanos, que dice que las acumuladas para diciembre del 2021 eran 28%, marzo 2022 36%, abril 2022 42%, es la sumatoria que él comenta.
y en un cuadro del gobierno dominicano donde se establece que, por ejemplo, las pérdidas de energía en el año 2017 acumulaban 29.9% y eso fue progresivamente incrementándose hasta el 2021 33.5%. ¿Cuál es la realidad sobre este particular? ¿En dónde está el fallo sobre el tema de las pérdidas? Que yo sé que es un dolor de cabeza. Mira, primero aclaremos qué es la pérdida. La pérdida es el uso irresponsable de electricidad por parte de algunos ciudadanos. No es otra cosa. Pero segundo, si lo vemos, a mí me llama mucho la atención cómo manejamos las estadísticas son interesantes. La tendencia en las pérdidas en las distribuidoras, nosotros hemos publicado varias veces, es francamente a la baja. Nosotros encontramos las empresas distribuidoras en proceso de deterioro. Los procesos de deterioro no se llega al punto de inflexión por arte de magia, sino que toman un tiempo, porque las acciones que tomo hoy empezarán a verse los resultados en los siguientes 90, 120 días. El pico de pérdidas fue en abril del año pasado, era un 33%, 34%. En este momento las pérdidas de electricidad están rondando, acumuladas año, un 31%, que es más o menos un 3% de reducción. Ahora, ¿qué sí ha sucedido? Los volúmenes de negocio de la distribuidora se han incrementado de manera prácticamente exponencial. Para que tengamos una idea, en junio del año pasado las empresas distribuidoras cobraban 132 millones de dólares. Este año, en junio de este año, recaudamos 163. Eso tiene dos connotaciones. Ese mayor volumen de negocio, por un lado, tiene que ver con un aumento de la facturación y la entrada de clientes, pero también de la entrada de clientes más difíciles de gestión. Entonces, ese incremento de facturación y entrada de clientes más difíciles de gestión aumenta el volumen de negocio, aumenta la disponibilidad, garantiza la sostenibilidad financiera, pero en un indicador X puede ser que transitoriamente se vea deteriorado, pero con el tiempo se estabiliza. Eso es el proceso natural de la reforma de cualquier empresa. Entonces, sí, nosotros tenemos un plan bastante claro, que va muy de la mano con lo establecido en el pacto. El señor Castellano tiene todo el derecho a hacer las críticas que entiende, eso es parte de, tal vez eso es su rol en la sociedad. Y cuando son críticas que nos parecen que son válidas, nosotros humildemente las asumimos. Otras son críticas por criticar. Bueno, decir ya que el pacto eléctrico es un mamotreto, bueno, es una apreciación personal, pero, pero no deja de ser un compromiso que nosotros como administración tenemos que asumir y tenemos que cumplir, y que está justificado en una norma que es una ley orgánica en República Dominicana y que fue un proceso tan largo y tendido que ni siquiera se discutió durante nuestra administración. Nosotros le hemos dado continuidad al Estado y hemos asumido el compromiso discutido. Aunque tiene su bemoles, recuérdense que ustedes tenían no con ese pacto, que lo echaron a un lado cuando llegaron al gobierno, que para muchos sectores se firmó de manera precipitada, tanto que dejaron fuera al sector social. Pero a donde voy es, o sea, acuérdense, cuando se convocó, el sector social dijo que no estaba de acuerdo, que había que esperar, pero como quiera se firmó sin el sector social. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mira, fue interesante lo del sector social. No, porque te veo tu pero, lenguaje corporal, como que eso no es así. No, pero te digo que es interesante lo del sector social, porque la discusión con el sector social no fue sobre el contenido del pacto, fue sobre el contenido de, básicamente, de la revisión de estilo del pacto. La revisión de estilo. El sector social lo que era una cuestión de forma. O sea, era un tema estético. Era un tema, no estético, pero un tema de forma que ellos decían que debía de pasar a una comisión técnica que hiciera la revisión del lenguaje. Bueno, punto y aparte, el sector social se opuso por un problema de estilo, lo que había que contratar un buen corrector de estilo. No, que el procedimiento decía algo con que había que ir a una comisión técnica de revisión, algo. Bueno, lo hecho es que se firmó sin el sector social y la gente entendió que fue muy rápido y entendió también que el PRM lo firmó. No, pero ten presente algo, Sí. Todos los acuerdos contenidos en el pacto contaron los acuerdos, las decisiones, y eso está plasmado
en las plenarias que constan en el CES, contaron con el concurso del sector social. Todas. Todas. Porque las que no lo contaron pasaron a ser disensos. O sea, lo que se firmó fueron los consensos, y los consensos fueron de todos los sectores. Lo que faltaron fueron los disensos. Bueno, el sector social O sea que el sector social era un aliado. le está buscando la quinta pata al gato. No, el sector social era un aliado consecuente del PRM. Claro, sí. Pero bien, Andrés, para el consumidor común está pagando más y el servicio no es de calidad. ¿Qué ustedes han hecho? ¿Qué ustedes están haciendo además de eliminar una serie de instituciones? Mira, para el consumidor común, empezamos al revés. El consumidor común tiene hoy un mejor servicio. Porque fíjate de lo que hablábamos. O sea, no estamos hablando de 14 horas de apagones programadas sine die. Y es lo que expresa la población. Mejor servicio. El servicio es mejor, no es perfecto, ¿eh? No hemos llegado a calidad mundial. No es perfecto. Pero el servicio está mejor que antes. Bueno, simplemente... Cuando tú dices que está mejor, dame el punto de referencia. El punto de referencia... ¿Cuál es la comparación? ¿Mejor que qué cosa? Mejor que la cantidad... La mejoría en el servicio es la cantidad de energía que reciben las personas cada día. Entonces, si tú tenías... Y eso no es que yo me lo estoy inventando. Esa fue la norma en República Dominicana. Y de hecho se hacían programas. Y de hecho el pacto eléctrico lo preveía, que aquí se restringiera la demanda eléctrica. O sea, como te dije, en este país, según el pacto eléctrico, nosotros teníamos que dar un suministro de 92%. Es decir, 92% se traduce en tener todos los días Apagones. alrededor Sí. de 500,000 de personas sin luz. O sea que los apagones eran parte de la... Eran parte del sistema. de la estructura del sistema. Eran parte estructural Eso del es lo que sistema. llamaron los apagones financieros. Los apagones financieros. Eso era estructural. Nosotros sí eso lo eliminamos. Ahora, de que ahora tenemos unos retos para mejorar la calidad del servicio en razón de que hay unas redes obsoletas sobre las cuales están trabajando, sí. Y humildemente, como te digo, cuando un usuario se me queja, se me fue la luz por 2 horas, usted tiene toda la razón. Yo tengo que resolverle su problema para que usted no se le vaya al bolso. Para el tema de las redes, ya ustedes habían entrado en una licitación, incluso habían hablado de que se iban a ahorrar no sé cuántos millones. Que Estamos trabajando en ello. todavía no termina la licitación. No, la licitación es terminar. Ah. Estamos eso fue licitación para comprar materiales Sí. y demás, que escaseaban y que todavía escasean. Pero que en el ustedes se mercado. fueron directo con el fabricante y se Sí, nos fuimos directo con el fabricante, lo compramos. Y esos medidores, de hecho, se instalaron, ahora están llegando otros, que ya también empezamos a liberarnos de esos fabricantes. Porque tú sabes que los fabricantes patentados normalmente salen un poco más caros que los no patentados. Entonces hicimos un proceso más abierto que nos redujo, por ejemplo, cuando nosotros llegábamos a un equipo, ese equipo de medición costaba $240, con nosotros bajó a menos de la mitad, 114, cuando fuimos directo con el fabricante. Y ahora que abrimos el proceso, cerramos ya una licitación más abierta, más competitiva, conseguimos equipos por el orden de los $25. Muy bien. El pulpo eléctrico. El pulpo eléctrico. No, no quedó su coletazo por allá. Seguimos luchando contra todo. Luchando contra todo. Eso es responde Gracias, y no Andrés. responde. Gracias, Andrés Astacio, vicepresidente de las EDES. la sede. Gracias, Andrés. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.